No te endeudas porque lo necesites, te endeudas porque miraste alrededor y sentiste que estabas quedándote atrás, porque alguien más tenía algo que tú no, porque el silencio pesa más que la deuda, porque aparentar duele menos que aceptar que no puedes. Así empieza, no con números, no con bancos, no con tarjetas. Empieza con una comparación, con una mirada, con una vergüenza que no se dice en voz alta. Y cuando aceptas esa presión, cuando decides sostener una imagen que no te pertenece, la deuda deja de ser dinero y se convierte en una jaula elegante. Nadie te obliga, nadie te amenaza. Tú mismo firmas, tú mismo justificas, tú mismo sonríes mientras cargas algo que no necesitabas. Y si alguna vez sentiste que compraste para no sentirte menos, quédate, porque lo que sigue no habla de finanzas, habla del precio real de aparentar. La presión por aparentar no llega gritando, no llega como una orden ni como una amenaza directa, llega en silencio. Llega cuando miras alrededor y sientes que todos avanzan menos tú. Cuando alguien cercano cambia de auto, cuando otro viaja, cuando otro se viste mejor, cuando otro parece irle bien. Y en ese momento ocurre algo clave. Tu mente deja de preguntarse qué necesitas y empieza a preguntarse qué deberías mostrar. Ahí nace la deuda por apariencia. Nadie se endeuda diciendo quiero aparentar. Eso casi nunca pasa. La gente se endeuda diciendo es normal, me lo merezco, ya era hora, no puedo quedarme atrás. La presión social no se siente como presión, se siente como urgencia emocional, y esa urgencia no tiene que ver con resolver un problema real, sino con calmar una incomodidad interna, la sensación de no estar a la altura, de no encajar, de parecer menos exitoso que los demás. Aquí es importante entender algo que muchos autores han repetido durante décadas. Robert Kiyosaki explicó que gran parte de las personas compra cosas no por su utilidad, sino por lo que representan frente a otros. No se compra para usar, se compra para mostrar. El objeto deja de ser una herramienta y se convierte en un símbolo. Y cuando el símbolo es más importante que la función, el precio deja de importar. Lo único que importa es sostener la imagen. La deuda por apariencia es especialmente peligrosa porque no se siente como pobreza, se siente como éxito. Desde fuera parece progreso, desde dentro es desgaste. Es pagar todos los meses algo que no te acerca a nada nuevo, pero que te permite seguir siendo visto de cierta manera. Por eso se dice que endeudarse por apariencia es pobreza disfrazada, no porque falte dinero, sino porque falta libertad. El ingreso llega, pero ya está comprometido. La tranquilidad se pierde, pero se oculta detrás de una buena foto, una buena ropa o una buena historia que contar. Estudios en psicología del consumo han demostrado que las personas tienden a gastar más cuando sienten que su estatus está en riesgo. Cuando la identidad se siente amenazada, el consumo aparece como una forma rápida de restaurar valor personal. No es casualidad que muchas compras impulsivas ocurran después de comparaciones sociales. El cerebro busca alivio inmediato, y la deuda ofrece ese alivio, aunque sea momentáneo. Aquí aparece otra idea clave que conecta con Warren Buffett. Buffett ha insistido siempre en que el problema no es gastar dinero, sino gastar en cosas que no generan ningún retorno. Cuando te endeudas para consumir algo que solo pierde valor con el tiempo, no estás avanzando, estás retrocediendo con estilo. Te mueves hacia atrás, pero con una mejor presentación. Y eso es lo que hace tan peligrosa la deuda por apariencia. Te da la ilusión de progreso mientras te quita capacidad de decisión futura. El consumo por presión social no construye nada, no crea ingresos, no crea opciones, no crea margen, solo crea obligaciones. Y esas obligaciones no nacen de una necesidad real, sino del deseo de mantener una imagen frente a otros. Una imagen que en la mayoría de los casos nadie te pidió sostener. Pero una vez que entras en ese juego, salir se vuelve difícil, porque dejar de aparentar se siente como retroceder socialmente. Aquí entra un punto psicológico profundo. El ser humano tiene una necesidad básica de pertenencia. Queremos sentir que somos parte del grupo, que no estamos fuera, que no somos menos. La sociedad moderna, amplificada por redes sociales, convierte esa necesidad en una presión constante.
Ya no te comparas solo con tu entorno cercano, te comparas con cientos de vidas editadas todos los días. Y frente a esa comparación constante, la deuda aparece como una herramienta rápida para no quedarte atrás. Brian Tracy explicó que muchas decisiones financieras no se toman por falta de inteligencia, sino por falta de control emocional. Las personas saben, en el fondo, que no deberían endeudarse para ciertas cosas, pero encuentran una excusa suficientemente cómoda para hacerlo. La excusa no es ignorancia, es justificación. Y una vez que la mente justifica, el cuerpo ejecuta sin resistencia. La deuda por apariencia casi siempre empieza con una excusa bien contada. Es una inversión en mí, es para verme profesional. Hoy en día eso es necesario. Frases que suenan razonables pero que esconden una verdad incómoda. El gasto no está resolviendo un problema real, está calmando una inseguridad. Y cuando el dinero se usa para tapar inseguridades, nunca alcanza, porque la inseguridad no se paga en cuotas, se reproduce. Otro punto importante es que la apariencia no se paga una sola vez, se paga todos los meses. Mantener una imagen cuesta, y mientras más alta es la imagen que intenta sostener, más caro es el precio, no solo en dinero, sino en estrés, ansiedad y pérdida de control. La persona empieza a trabajar no para construir algo propio, sino para sostener una fachada, y ese es uno de los intercambios más caros que existen. Muchas personas creen que el problema de la deuda es matemático, que si ganaran más, todo estaría bien, pero este tipo de deuda demuestra lo contrario. Hay personas con ingresos altos atrapadas en deudas por apariencia, y personas con ingresos modestos que viven tranquilas porque no juegan ese juego. El problema no es cuánto ganas, sino para quién estás gastando tu dinero, para ti o para los demás. La presión social convierte el consumo en una carrera que no tiene meta. Siempre habrá alguien con algo mejor, más nuevo, más caro. Si tu referencia es externa, nunca vas a llegar. Y endeudarte para competir en esa carrera es aceptar una derrota lenta pero constante. Porque cada cuota que pagas es tiempo de tu vida dedicado a sostener una imagen que no te devuelve nada. Este bloque no busca decirte que no disfrutes, que no compres, que no gastes. Busca mostrar algo más profundo. Cuando la deuda nace para sostener apariencia, no está resolviendo tu vida, la está complicando en silencio. Y lo más peligroso es que desde fuera nadie lo nota, solo tú sientes el peso. Y aquí queda sembrada la idea central que conecta con lo que viene. Si gran parte de las deudas no nace de la necesidad, sino de la presión, entonces el verdadero problema no es el dinero, es la historia que te estás contando para justificar por qué necesitas parecer algo que no te está dando paz. Después de la apariencia, viene algo aún más peligroso: la sensación de movimiento. Porque cuando alguien se endeuda para consumir, no siente que está retrocediendo, siente que está avanzando. Cambia cosas, renueva, mejora, actualiza. Todo se mueve, todo parece progreso. Pero es un progreso falso, un progreso que no suma, que no construye, que no deja nada cuando el entusiasmo se va. Aquí es donde muchas personas confunden consumo con avance. Comprar algo nuevo da una descarga emocional inmediata. Hay emoción, expectativa, satisfacción. Pero esa emoción dura poco. Lo que queda es la cuota. Y cuando el consumo no genera retorno, cada cuota es un paso hacia atrás que se disfraza de modernidad. No te quedas quieto, retrocedes lentamente, pero con mejor presentación. Esta idea aparece con claridad en lo que ha dicho Warren Buffett durante años. Buffett nunca criticó el gasto por sí mismo, criticó el gasto que no produce nada. Él lo resumió de forma sencilla: si compras cosas que no te generan valor, terminarás trabajando para pagarlas. Y trabajar para pagar cosas que ya se depreciaron es una de las formas más silenciosas de retroceder en la vida financiera. El consumo financiado tiene una característica particular: roba tiempo futuro para disfrutar algo que ya pasó. Compras hoy, disfrutas hoy, y pagas durante meses o años algo que ya no te emociona. El objeto pierde valor, la novedad se acaba, pero la obligación permanece. Ahí ocurre el desequilibrio. El placer fue corto, la carga es larga.
Y lo más interesante es que este tipo de consumo rara vez nace del aburrimiento, nace de una narrativa bien construida. Esto me va a ayudar. Con esto voy a rendir mejor. Esto me va a abrir puertas. Frases que suenan a inversión, pero que en realidad esconden consumo puro. Aquí el problema no es equivocarse una vez, sino repetir el patrón creyendo que esta vez será distinto. Morgan Housel explica que las malas decisiones financieras no suelen ser irracionales, suelen ser emocionales. Las personas no fallan porque no entienden los números, fallan porque toman decisiones bajo estados emocionales intensos, presión, comparación, urgencia, deseo de validación. El consumo financiado se apoya exactamente en eso. No te empuja a pensar, te empuja a sentir. Y cuando sientes que te estás dando un gusto, la mente baja la guardia. No analiza el costo real, no proyecta el impacto, no mide consecuencias, solo busca la recompensa inmediata. El problema es que cuando el consumo se paga con deuda, esa recompensa inmediata se convierte en una penalidad prolongada, mes a mes, sin emoción, sin novedad. Aquí aparece una diferencia clave entre quien avanza y quien retrocede sin notarlo. El que avanza usa el dinero para crear margen, opciones y tiempo. El que retrocede usa el dinero y, peor aún, deuda para mantener sensaciones. Sensación de estatus, de modernidad, de avance. Pero las sensaciones no pagan facturas futuras, no generan libertad, solo generan dependencia. Brian Tracy ha señalado que muchas personas viven ocupadas pero no productivas, activas pero no estratégicas. Algo muy similar ocurre con el consumo. Comprar mucho no significa progresar. Cambiar cosas no significa crecer. A veces solo significa mover recursos de tu futuro hacia un presente que no los aprovecha. El consumo financiado también tiene otro efecto peligroso. Redefine tu estándar de vida hacia arriba sin que tu base financiera lo soporte. Subes el nivel, pero no los cimientos. Y cuando el estándar sube, bajar se siente como fracaso. Entonces sigues consumiendo para no retroceder, aunque en realidad ya lo estés haciendo financieramente. Ese es uno de los círculos más difíciles de romper. Muchas personas dicen, cuando termine de pagar esto, empiezo a ahorrar. Pero antes de terminar, aparece algo nuevo, otra mejora, otro gusto, otra excusa. Y así el consumo se convierte en una cinta que nunca se detiene. No porque falte disciplina, sino porque el sistema de recompensas está mal diseñado. Recompensa lo inmediato y castiga lo estratégico. Aquí es importante unir este bloque con el anterior. En el bloque 1, vimos cómo la presión social empuja a endeudarse para aparentar. En este bloque, vemos cómo una vez dentro, el consumo financiado mantiene la ilusión de progreso. Primero compras para encajar, luego consumes para no sentir que te equivocaste. El consumo se vuelve una forma de justificar la deuda inicial. Y esto deja una verdad incómoda flotando. Muchas personas no siguen consumiendo porque lo necesiten, sino porque aceptar que fue una mala decisión duele más que seguir pagando. El consumo se transforma en anestesia. Anestesia para no enfrentar la realidad de que el avance era solo una ilusión. Este bloque no dice que no disfrutes la vida ni que no compres cosas. Dice algo más profundo. Cuando el consumo se financia con deuda y no produce nada, no te está llevando hacia adelante, te está alejando, poco a poco, de la libertad que creías estar comprando. Y aquí queda preparado el terreno para el siguiente punto, el más delicado de todos. Porque si endeudarte por apariencia es presión, y endeudarte para consumir es retroceder, entonces la pregunta es inevitable. ¿Cómo logras convencerte de que todo esto está bien? La respuesta no está en el banco. Está en la excusa. Después de la presión y del consumo, aparece el último eslabón del ciclo, la excusa. Porque nadie se endeuda mucho tiempo sin contarse una buena historia. La deuda no sobrevive solo por números, sobrevive porque la mente aprende a justificarla.
Y esa justificación no es torpe ni evidente, es sofisticada, emocional y muy convincente. Tan convincente que incluso personas inteligentes, trabajadoras y responsables caen en ella una y otra vez. La excusa es el punto donde todo se vuelve peligroso, porque ahí la deuda deja de sentirse como un error y empieza a sentirse como una decisión razonable. No es tan grave, todos viven así, mientras pueda pagar no hay problema. Frases que no suenan irresponsables, suenan adultas, suenan maduras, suenan a control, pero en el fondo son anestesia mental. Aquí es clave entender algo que Brian Tracy explicó desde la psicología del comportamiento. Las personas no fallan por falta de capacidad, fallan por las historias que se cuentan para justificar decisiones que saben que no son las mejores. La mente no quiere sentir culpa ni incomodidad, así que construye narrativas que le permitan seguir adelante sin cuestionarse, y la deuda es terreno fértil para esas narrativas. La primera excusa casi siempre es emocional. Me lo merezco. Después de trabajar duro, después de aguantar, después de compararte, aparece esa frase como permiso interno. No se analiza si conviene, si suma o si resta, se siente. Y cuando una decisión se toma desde el merecimiento emocional, cualquier número parece aceptable. La deuda entra por la emoción, no por la lógica. Luego aparece una excusa más elaborada. Esto es una inversión. Esta es especialmente peligrosa porque se disfraza de inteligencia financiera. Se llama inversión a cosas que no producen nada, que no generan ingresos, que no devuelven tiempo ni libertad. Se invierte dinero esperando retorno. Cuando no hay retorno, no es inversión, es consumo con una historia bonita encima. Pero la mente prefiere la historia a la realidad. Robert Kiyosaki fue muy claro con esto. Muchas personas llaman inversión a cualquier cosa que les haga sentir que están progresando, aunque en la práctica solo estén acumulando pasivos. Y cuando un pasivo se sostiene con deuda, el autoengaño se vuelve doble. No solo no avanza, sino que retrocede mientras aparenta moverse. Otra excusa común es el futuro. Después gano más, cuando me aumenten el sueldo, el próximo año mejora todo. El problema de esta excusa es que traslada la responsabilidad a una versión futura de ti que todavía no existe. Le cargas a ese tú del futuro decisiones que el tú de hoy no quiere enfrentar. Y cuando el futuro llega, ya viene cargado con cuotas, compromisos y presión. Aquí conecta muy bien lo que explica Morgan Housel. Las decisiones financieras rara vez se toman con hojas de cálculo, se toman con emociones y expectativas. El ser humano es optimista por naturaleza cuando se trata de su propio futuro. Cree que todo saldrá mejor, que tendrá más control, que las cosas se acomodarán. Esa esperanza, mal gestionada, se convierte en una excusa perfecta para endeudarse hoy. La excusa también cumple otra función importante: protege el ego. Admitir que una deuda fue una mala decisión duele. Duele aceptar que no hacía falta, que fue presión, que fue comparación, que fue impulso. Entonces, la mente prefiere seguir pagando antes que aceptar el error, seguir consumiendo antes que retroceder. La excusa evita el dolor inmediato, aunque prolongue el daño a largo plazo. Aquí se cierra el ciclo completo. Primero, la presión te empuja a aparentar. Luego, el consumo financiado te hace sentir que avanzas. Y finalmente, la excusa te permite seguir sin cuestionar nada. No porque seas débil, sino porque el sistema emocional humano funciona así. El problema no es la deuda en sí, es la historia que la mantiene viva. Lo más inquietante es que una vez que la excusa se instala, la deuda deja de ser una alarma y se convierte en paisaje, algo normal, algo cotidiano, algo que todos tienen. Y cuando algo se normaliza, deja de doler, hasta que el peso se vuelve insoportable. Pero para entonces ya no estás pagando solo dinero, estás pagando tiempo, decisiones y oportunidades perdidas. Este relato no busca que te sientas culpable, busca que te des cuenta, porque el momento en que identificas la excusa, recuperas poder. El momento en que dejas de justificar, empiezas a decidir. Y eso nos deja frente a la pregunta final que atraviesa todo este relato. Si muchas deudas no nacen de la necesidad, sino de la presión, el consumo y la excusa, ¿qué pasaría si dejaras de contarte historias y empezaras a mirarlas como son?
Ahí es donde este relato encuentra su sentido, porque no se trata de dejar de gastar, ni de vivir con miedo, ni de juzgar decisiones pasadas. Se trata de algo mucho más profundo, dejar de endeudarte para sostener una imagen que no te está dando paz. Hay una regla que no suele aparecer en los libros de finanzas tradicionales, porque no habla de números, habla de dignidad. Una regla que no se enseña en la escuela, porque no genera dinero a nadie más que a quien la aplica. Y es esta: si necesitas endeudarte para sentirte aceptado, respetado o valioso, entonces el precio que estás pagando no es financiero, es emocional. La deuda que nace para resolver un problema real puede ser una herramienta, pero la deuda que nace para sostener una imagen es una herida abierta que se disfraza de progreso. Porque no se paga solo con dinero, se paga con ansiedad, con presión constante, con miedo a perder lo que aparentas tener. Y vivir así no es avanzar, es resistir. La verdadera pobreza no siempre se ve. A veces usa buena ropa, a veces tiene buen celular, a veces sonríe en fotos, pero por dentro vive contando días, cuotas y excusas. Por eso esta regla es tan poderosa. No compitas en una carrera que no te va a llevar a ningún lugar. No le debes explicaciones a nadie sobre tu ritmo, tu proceso o tu camino. El único aplauso que vale es el que no te cuesta tu tranquilidad. No todo lo que brilla es progreso, no todo lo que se ve bien te hace bien, y no todo lo que los demás aplauden merece que entregues tu libertad. La deuda por apariencia te promete pertenencia, pero te cobra silencio. Te promete estatus, pero te quita opciones. Te promete hoy, pero te hipoteca el mañana. Este relato no existe para que te sientas mal por decisiones pasadas. Existe para algo mucho más importante, para que entiendas que nunca fue tarde, que darte cuenta no es fracaso, es despertar, que reconocer presión no es debilidad, es madurez, y que soltar una imagen no es retroceder, es empezar a caminar liviano. Muchísimas personas viven cargando deudas que no eligieron conscientemente, las aceptaron por comparación, por miedo, por vergüenza, por no sentirse fuera. Y eso no las hace irresponsables, las hace humanas. El problema no es haber caído en la trampa, el problema es quedarse ahí por orgullo, por costumbre o por miedo a cambiar. La buena noticia, la que casi nadie dice, es que no necesitas demostrar nada para valer, no necesitas aparentar para ser respetado, no necesitas consumir para ser suficiente. Tu valor no está en lo que muestras, está en lo que construyes cuando nadie te ve. Y eso no se compra, se cultiva. Este relato no busca decirte no gastes, ni vive con miedo, ni renuncia a disfrutar la vida. Busca decirte algo mucho más profundo. Elige con conciencia. Pregúntate antes de endeudarte, ¿esto me acerca a la vida que quiero o solo me ayuda a sostener una imagen frente a otros? ¿Esto me da libertad o me la quita lentamente? ¿Esto nace de una necesidad real o de una excusa bien contada? Cuando empiezas a hacer esas preguntas, algo cambia. La presión pierde fuerza, la comparación se debilita, la deuda deja de parecer inevitable y aparece algo que no se puede comprar: claridad. Con claridad ya no necesitas justificarte, ya no necesitas correr, ya no necesitas probar nada. Este relato existe para recordarte que no estás obligado a vivir endeudado para encajar, que puedes elegir un camino más lento, más silencioso, más tuyo, que la verdadera tranquilidad no se compra en cuotas, se construye con decisiones pequeñas, conscientes y valientes. Y si hoy decides dejar de endeudarte para aparentar, no estás perdiendo estatus, estás ganando algo mucho más grande: paz, control y dignidad. Eso no se ve en redes, no genera aplausos, pero te devuelve la vida. Si este video logra que una sola persona se quite el peso de sostener una imagen que no le pertenece, entonces ya cumplió su propósito. Porque no vinimos a este mundo a impresionar a otros, vinimos a vivir con sentido, y vivir con sentido siempre será la mejor inversión.